todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero ni Jesús el Señor lo vencerá, ni Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Cristo viene. La Red presenta la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Naciones. El mensaje de hoy titula La Guerra del Golfo nos anuncia el fin, volumen 1. Está basado en el libro de Isaías, capítulo 13, versos 1 al 13, Lucas, capítulo 21, verso 26, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 2 al 3. Fue grabado en el mes de marzo del año 1991 en el Cine La Paz de la ciudad de La Paz, Bolivia. No cambies de sintonía y escucha con atención. Nuestro Señor, tú eres nuestro Redentor, Señor amado, por ti estamos aquí, Señor, porque un día te hemos conocido, aleluya, te alabamos, Señor, aleluya, tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, que viene pronto a reinar sobre la tierra, aleluya, gloria a Dios, te alabamos, Señor, te adoramos, Dios de la gloria, Dios Todopoderoso, bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Vamos a agachar nuestros rostros. Padre amado, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana nos hemos reunido en este lugar
para darte gracias, Señor. Nos hemos reunido en este lugar para alabar tu santo nombre, Señor, para adorarte, para glorificarte como el único Dios verdadero que no se puede representar por escultura o imagen alguna o imaginación de hombres o escultura de arte de orfebre alguno. Tú eres, Señor, nuestro Dios, y te adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Dios Todopoderoso, te pedimos que tú limpies este lugar, Señor, de toda hueste espiritual de maldad. En este momento yo ato a todo espíritu inmundo del diablo y lo echo fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Satanás, vencido estás. Nada tienes que hacer en este lugar. Quedas atado y te echamos fuera en el nombre de Jesús. Reprende conmigo, hermana. Reprende conmigo, hermano. Ahí tú tienes el poder de Dios. Jesús dijo que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Ahí está, echa fuera a todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Atamos a todo espíritu, lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Todo espíritu que está en las regiones celestes, lo echamos fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Obra, Dios de la gloria, obra, Señor amado. Te pedimos un vallado, Señor, un vallado protector, Señor santo, de ángeles, Señor, alrededor de nosotros, ángeles eslabonados, fuertes, poderosos, tuyos, Señor Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Padre Santo, Padre eterno, te damos gracias, Señor. Danos comprensión de estos últimos días, Señor. Danos entendimiento de la palabra profética, Señor. Danos discernimiento, Señor, de todo lo que estamos viviendo hoy en día, que nos anuncia la segunda venida de Cristo, Señor, para recoger a sus santos, para el juicio que viene contra esta humanidad de pecado. Padre amado, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y bondad, porque tú eres el Dios Todopoderoso. Padre amado, te damos gracias, Señor. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Empezamos. Ustedes han debido leer en Génesis que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza en un lugar, y lo puso en un lugar de importancia. El río Éufrates, el río Tigris, el río Gihón y el río Pisón, 4 ríos en los cuales estaba situado el jardín del Edén. Después del diluvio se cambió la fisonomía de ese lugar y solamente quedaron 2 ríos que existen actualmente en el mundo en que vivimos: el río Éufrates y el río Tigris. Pues muy bien, después de la caída del hombre, hubo una serie de acontecimientos precisamente en ese lugar, lo que se ha llamado y se llama hoy en día Mesopotamia. Ahí, en ese lugar, nació Abraham, el padre de la fe. Y en ese lugar también nacieron varios imperios de la antigüedad. Ahí podemos ver el imperio babilonio, el imperio asirio. Esa tierra no solamente recibe el nombre de Mesopotamia, sino también recibe el nombre de tierra de Sinar, porque es la tierra en la cual se fundó Babel. Nimrod, después del diluvio, el primer hombre que se rebeló contra Dios, fundó varias ciudades en la tierra de Sinar, una de ellas Babel. De ahí vino lo que es Babilonia, vino la dispersión de todas las razas, dispersión en base a una confusión de las lenguas, y de ese modo toda esa soberbia, esa rebeldía del hombre que había enseñado Nimrod, se esparció por toda la faz de la tierra. Y nosotros vemos hoy en día que esa tierra también la llaman la tierra de Nimrod. A Babilonia, a la tierra de Nimrod, a la tierra de Sinar, a Mesopotamia, la llaman también hoy en día Irak.
el nombre bíblico que recibe el lugar que modernamente, el lugar que hoy nosotros llamamos Irak, su nombre bíblico es Babilonia o tierra de Sinar, o tantos otros nombres que ya hemos mencionado hace un momento. De tal modo que cuando leemos la Biblia debemos identificar claramente el nombre bíblico que tienen los países actuales, y de ese modo vamos a poder llevar un entendimiento real y global y completo de la palabra profética. Y les voy a pedir que abran el libro del profeta Isaías en el capítulo 13, versículos 1 al 13. Y la palabra del Dios Todopoderoso dice lo siguiente: profecía sobre Babilonia, revelada a Isaías, hijo de Amós. Levantad bandera sobre un alto monte, alzad la voz a ellos, alzad la mano para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Estruendo de multitud en los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos, de naciones reunidas. Yahvé de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Yahvé y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Aullad, porque cerca está el día de Yahvé, vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas. Repito, sus rostros de llamas. He aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Yahvé de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Esta es palabra del Dios Todopoderoso. Esta palabra la estamos viviendo en este preciso instante, en este momento. Babilonia, o lo que actualmente llamamos Irak, es objeto de un ataque en el cual intervienen muchas naciones. Esto en la historia de la tierra de Sinar, en la historia de Mesopotamia, o como queramos llamar, hoy en día le llamamos Irak. Este pasaje nunca se ha dado en la historia de Irak, nunca. Y es el hecho de que también aquí en la palabra habla de que el sol se oscurecerá al nacer y las estrellas
no darán su luz y la luna no dará su resplandor. Vemos de que esta palabra es para el fin de los días, y lo que quiere el Señor más que todo es que nos arrepintamos de nuestros pecados. Pero aquí en la palabra nos habla claramente una profecía sobre Babilonia. Esa profecía que fue revelada al profeta Isaías hace 2690 años aproximadamente. El profeta Isaías, como vemos en una cantidad de versículos y capítulos, él profetizó acerca del desvanecimiento de la capa de ozono, que también está escrita en Apocalipsis. Él profetizó acerca de las Naciones Unidas. Él profetizó acerca de la restauración del Estado de Israel en los últimos días, con los cuales los judíos iban a retornar de todas partes del mundo para reunirse en Eretz Israel, la tierra de Israel. Y el profeta Isaías también habló acerca de un conflicto, una batalla, una guerra terrible en el Golfo Pérsico, en Mesopotamia, en Babilonia, en Irak. Lo que vivimos hoy en día lo estamos comprobando con la palabra. Nosotros vemos de qué modo Irak se está defendiendo cuando todas las naciones se han reunido para combatir contra Babilonia, contra Irak. Vemos de que Irak está lanzando misiles contra Israel. Israel supuestamente no debería formar parte de esta guerra, porque no tiene un problema directo con el conflicto entre Irak y Kuwait. Pero, conforme a las Escrituras, nosotros vamos a ver de que Israel ha de participar en este conflicto del Golfo Pérsico. El versículo 3 nos dice: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿Quiénes son los que vieron la gloria del Dios Todopoderoso en el monte Moriah, en el lugar donde fueron construidos el primer templo judío y el segundo templo judío? ¿Quiénes vieron la gloria del Dios Todopoderoso cuando Él les abrió las aguas del Mar Rojo y cruzaron en seco y los libertó de la esclavitud de Egipto? ¿Quién los guiaba con una columna de nube de día y con una columna de fuego por la noche cuando ellos salieron de Egipto y estaban caminando por el desierto? ¿Qué pueblo fue que vio el poder del Dios Todopoderoso cuando en el monte Sinaí se manifestó el Dios eterno con estruendo, con movimiento de tierra y todo ese monte temblaba? Fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel se alegra con la gloria del Dios Todopoderoso. Son sus consagrados, sus valientes. Al amanecer del sábado, a las 4:15 de la mañana, yo estaba atento a todas las noticias referentes a este conflicto del Golfo Pérsico. Y en el canal 11 estaban dando con todo detalle todo lo que acontecía. Y a esa hora, un periodista que está en Tel Aviv, en Israel, anunciaba que misiles iraquíes habían atestado golpes a Tel Aviv. Minutos más tarde, descubrieron de que tenían esos misiles solamente cargas convencionales, no tenían armas químicas. Él pudo salir a esa hora y ahí mismo relataba en vivo y directo y decía: aquí ya se habla de un milagro. Yo no sé cómo llamarle. Para mí yo creo que es casualidad. El daño material, el daño físico
es enorme, pero no hay un solo muerto. El Señor está velando por su pueblo. Y de ese modo, el Señor está cuidando a un pueblo que está siendo recogido de entre las naciones, a un pueblo recogido de la tierra del norte y de todas las otras partes de la tierra. Miles de judíos están retornando a Israel. Vivimos los últimos días. Y nosotros vemos que el día 2 de agosto del año pasado, 2 de agosto de 1990, Irak, en la palabra Babilonia, invadió lo que hoy llamamos Kuwait. Todas las naciones renegaron, todas las naciones chillaron, en otras palabras, ante la actitud de Irak y su presidente Saddam Hussein. Aquí tenemos un despacho de prensa del 3 de agosto que en grandes titulares dice: Irak anexó Kuwait a su territorio. Bagdad será la capital del Estado unificado. La ONU, o la Organización de las Naciones Unidas, declarará nula y sin efecto la agresión. Agresión iraquí a Kuwait es una acción indignante y brutal que no puede quedar sin respuesta. George Bush, presidente de los Estados Unidos. De ese modo, el mundo reaccionaba ante la agresión iraquí al pequeño estado de Kuwait, en el cual está la mayor cantidad de reservas petrolíferas del mundo. Reservas petrolíferas para abastecer al mundo. Ahí nosotros vemos que el Dios Todopoderoso está haciendo cumplir su palabra. Y vemos de que Estados Unidos, cuando ocurrió esa agresión, pedía asfixiar económicamente a Irak. Aquí vemos otro despacho de prensa del viernes 3 de agosto de 1990. Y no solamente estaba Estados Unidos, también Europa reaccionaba. Europa congela fondos iraquíes. 17 árabes, dice, fueron libertados en Kuwait. Los árabes también reaccionaban ante esa agresión. Europa, Estados Unidos y en realidad todas las naciones. Aquí en otro despacho de prensa podemos ver: Estados Unidos envía tropas y aviones de guerra al Medio Oriente para proteger a Arabia Saudita. Se temía un ataque de Irak a Arabia Saudita para que Irak justamente tome el control total del petróleo en el Medio Oriente. Estados Unidos quería evitarlo. Estados Unidos tenía sus intereses. Luego tenemos otros despachos de prensa. El rey Hussein de Jordania hablaba hace un poco tiempo atrás de un peligro de una tercera guerra mundial. El rey de Jordania también hablaba acerca de una tercera guerra mundial. Por otro lado, en otro despacho leemos: alianza contra Irak, una torre de Babel. Ahí en el periódico habla de las raíces históricas de Irak que se remontan hasta Babel. Ahí fue el lugar donde se erigió la Torre de Babel, el observatorio astrológico. Recordemos que Babilonia es la cuna de la astrología, de la hechicería y de la brujería, que hoy en día está cobrando cada vez más auge, porque vivimos los últimos días. Luego tenemos otro despacho de prensa. La URSS abre las puertas al uso de fuerza en el Golfo Pérsico. Era lo único que faltaba. La URSS, los Estados Unidos, no solamente podemos mencionar a ellos,
Tenemos también que el Japón estaba de acuerdo y se emitió una resolución de todas las naciones reunidas, lo que hoy en día conocemos como la ONU, las Naciones Unidas. Y de ese modo ya se levantaba esa bandera en alto, en ese alto monte, en ese foro de las naciones, en el cual se habla acerca de la paz y de la guerra, de la alimentación, de la economía, de la política del mundo. En ese foro se hablaba: alzad bandera, alzad la voz contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra Irak y su ejército. Aquellos que habían invadido Kuwait y estaban por invadir Arabia Saudita. Alzad la voz contra ellos. Y de ese modo, durante todo este tiempo, el mundo ha estado viviendo en ascuas, afligido, angustiado, temeroso, por temor a una guerra en el Golfo Pérsico, en Babilonia, en Irak, en Mesopotamia, en la tierra de Sinar, en la tierra de Nimrod. Y de ese modo vemos que hace unos días terminó el plazo que dio las Naciones Unidas. En otras palabras, que dieron las Naciones Reunidas a Babilonia para que deje el estado de Kuwait. Y venció el plazo y todas las fuerzas aliadas invadieron Irak. Invadieron, en otras palabras, en forma aérea. Bagdad y todos los centros objetivos militares fueron asolados por la fuerza aérea de las naciones aliadas. Todas las naciones indignadas por ese hecho tan abrumador que se efectuó el 2 de agosto de 1990. Ha estallado esa guerra. Y aquí en la palabra nos dice que Israel, el pueblo que se alegra con la gloria, el pueblo consagrado, los valientes del Dios Todopoderoso, son llamados a esta guerra. Vemos hoy día que Israel, por la presión de los Estados Unidos y de las naciones, no está entrando en guerra. Vemos hoy día que hubo un nuevo ataque con misiles Scud-B por parte de Irak. No sabemos cuánto tiempo ha de aguantar Israel, sobre todo si Irak ataca con armas químicas, armas de destrucción masiva. Aquí en los periódicos habla en un artículo del 30 de septiembre del 90, dice: habrá respuesta nuclear si Irak utiliza armas químicas. De ese modo que ya las naciones están prestas a utilizar armas nucleares si Irak utiliza armas químicas. Y no solamente vemos las naciones aliadas bien armadas con armas nucleares, sino también tenemos que el Estado judío, el Estado de Israel, es la sexta potencia nuclear en el mundo y tiene actualmente 200 misiles con cabezas nucleares. Israel ha prometido una contraofensiva devastadora si Irak ataca con armas químicas, con armas de destrucción masiva. Aquí vemos en un periódico de la ciudad de La Paz, en que dice: Irak advierte que puede sumir al mundo en la oscuridad. Y dice: el Consejo Revolucionario amenaza que librará una guerra total y señala que Estados Unidos debe darse cuenta que está empujando a la región del Golfo, al mundo entero, al borde de un abismo sin fondo, desde el que no se verá la luz en docenas de años. Aquí Irak amenaza con emplear armas destructivas, armas de destrucción masiva. De ese modo, todas las naciones se reunieron. Los países árabes impacientes y divididos ante la oposición iraquí, dice en este despacho de prensa del periódico El Diario. Esta guerra
la han llamado la guerra más publicitada, más informada de todos los tiempos de la humanidad, de toda la historia de la humanidad. Todos hablan crónica de una guerra anunciada, crónica de una guerra publicitada. Esta guerra ha sido publicitada de tal modo que ha dado paso por paso el movimiento de tropas de todas las naciones que se han reunido para combatir contra Irak. Todo se ha llevado a cabo como está escrito aquí. Por tierra, por aire, por mar, han llegado las tropas con todo su armamento de diferentes partes del mundo. Pero no solamente reinos menciona la palabra, sino también habla de naciones reunidas, naciones unidas, alianzas humanas, todas ellas para combatir contra Irak, contra la tierra de Sinar. Vemos nosotros que estos pueblos, estas naciones, como dice el versículo 5, vienen de lejana tierra. ¿A dónde? A Babilonia, a Irak, a la tierra de Sinar. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos. Estados Unidos está lejísimos de Irak. Del mismo modo podemos hablar de otras naciones como el Canadá, de otras naciones como las naciones europeas, de los confines de los cielos, de lejana tierra, dice la palabra. Yahvé y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra de Sinar, la tierra de Babilonia, Mesopotamia, Irak. Estos ejércitos son instrumentos de la ira del Dios Todopoderoso. El Señor utiliza sus instrumentos para que se lleve a cabo, para que se cumpla la palabra del Dios Todopoderoso, para que se cumpla su palabra. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Y el cielo está pasando. El cielo está pasando. Los cielos se están desvaneciendo como humo con el desvanecimiento de la capa de ozono. La tierra está pasando, la tierra está enferma, la tierra está contaminada, la tierra está sufriendo un desastre ecológico ya profetizado por Isaías en el capítulo 24 y en el capítulo 51 y en tantos otros capítulos que nos habla acerca de la contaminación de la tierra y del problema ecológico en los últimos días. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Es la palabra que se está cumpliendo hoy en día. Estruendo de naciones reunidas. Naciones reunidas. Sí, naciones unidas. Todas las naciones de lejanas tierras, de los confines de los cielos, se han unido allí en un alto monte, en ese foro alto de todas las naciones, en la sede de las Naciones Unidas. Allí todas se reunieron y ahí dieron el visto bueno para utilizar la fuerza contra Irak. Naciones reunidas. De ese modo que la palabra nos habla de ese conflicto en el Golfo Pérsico, de ese conflicto en Babilonia, en Irak. Por eso estamos nosotros aquí, porque estamos comprendiendo la palabra. Cada vez nos damos cuenta de que su venida está más cerca. Para nosotros es bendición. Para todos aquellos que vivan en el Espíritu, para todos aquellos que se hayan arrepentido de sus pecados, el Señor promete bendición. El Señor promete arrebatar a su pueblo. Y nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con aquellos que resucitaron primero, aquellos que resucitaron en Cristo, y nos encontraremos con el Señor en el aire. Esa es la voluntad del Dios Todopoderoso. Porque dentro de poco tiempo todo el juicio de Dios ha de caer sobre esta humanidad de pecado.
La palabra es clara. Vamos a ver con más detalle al respecto. Pero aquí, en el versículo 6, nos dice aullar, gemir, lamentar. Cualquier término, aullar, dice acá en esta versión Valera 60. Porque cerca está el día de Yahvé. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. ¿Cuál día? El día de la ira. El día de la ira. El día de la destrucción de los impíos y de los pecadores que han rechazado la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario y enseñaron a postrarse ante esculturas, enseñaron a hacer brujería, enseñaron estas fiestas paganas como la Estelequeco y lo que es el gran poder y lo que es Urcupiña y lo que es Cotoca y lo que es toda la inmundicia que está en este país, y no solamente en este país sino en todas las naciones de la tierra. Juicio contra los impíos, destrucción. La palabra nos dice en el versículo 6, cerca está el día. ¿Por qué? Del versículo 1 al 5 nos habla del conflicto en el Golfo Pérsico. Nos habla de esa terrible guerra, del versículo 1 al 5. Y ahí en el versículo 6 dice, aullar, cerca está el día del Dios Todopoderoso. Entonces, nosotros ahora estamos viviendo ese conflicto en el Golfo Pérsico. ¿Qué tenemos que hacer? Gemir, aullar, porque cerca está el día del Dios Todopoderoso, porque vendrá como asolamiento del Todopoderoso, dice la palabra. Aquí nosotros vemos cómo las Escrituras ya nos van alertando, nos van mostrando claramente, lo estamos viviendo. El versículo 6 tenemos que vivirlo. ¿Por qué? Gemir, llorar, lamentar, aullar, porque cerca está el día del Dios Todopoderoso. Amén. No estamos jugando a ser cristianos. No has venido aquí a escuchar palabras infladas. Paz, paz, no habiendo paz. Amor, amor, no habiendo amor. El mundo conoce otra paz. El mundo conoce otro amor. El verdadero amor de Dios es predicar el Evangelio. Porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve alimentar a uno y que se vaya bien gordito al infierno si no hemos predicado el Evangelio de vida eterna? Su alma y su espíritu necesitan salvación, necesitan ser lavados por la sangre del Cordero. Por eso nosotros estamos aquí. Tenemos que predicar la palabra. Ya no es tiempo para jugar, ya no es tiempo de calentar el asiento, ya no es tiempo de decir otro día, ya no es tiempo de decir es que no tengo tiempo, ya no es tiempo de decir si tú vas, yo voy. Mentira del diablo, el engaño por el pecado, por la dureza de corazón. El Señor quiere una completa entrega en estos últimos días. Toda la humanidad está viviendo en angustia. Toda la humanidad está viviendo en estrés. El estrés es la enfermedad del siglo XX. Por el estrés muchas personas son destruidas. Y la palabra nos habla al respecto. La palabra nos habla de qué modo ahora todas las naciones están temerosas. El conflicto en el Golfo, ¿qué va a suceder? Ya se habla de que si estallan los pozos petrolíferos, no se van a poder apagar las llamas, el fuego durante 10 años. Y ese humo ha de contaminar más la tierra y ha de destruir la capa de ozono. Y esa destrucción de la capa de ozono va a ser cada vez más rápida. Eso está en los periódicos. Y se va cumpliendo la palabra en Apocalipsis 6:14 que dice, y los cielos se desvanecieron como un pergamino que se enrolla. Se va a acelerar la destrucción de la capa de ozono. Se va a acelerar con este conflicto en el Golfo. Dice que los lugares donde estallen bombas nucleares, la cantidad de gente que va a morir es una cantidad enorme. Va a haber muerte,
muerte por toda esa parte en el Medio Oriente. La palabra ya nos habla de qué modo las naciones están debilitándose. En las naciones ya hay temor, en las naciones se está dando angustia. Por eso en el versículo 7 nos dice: por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenarán de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Las naciones se van a debilitar, van a entrar en miedo. Muchos van a ver que ya no van a saber qué hacer. Otros, al escuchar el ruido de las sirenas, ataque cardíaco, desfalleciendo los corazones. Por eso Jesús dijo, como otra señal más de los últimos días, Lucas 21:26, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán sobre la tierra, y las potencias de los cielos serán conmovidas. El Señor ya nos habló de ese desfallecimiento del corazón, ese temor que está asolando a todas las naciones. Y aquí vemos, inclusive, antes de la preparación del conflicto, en este artículo de última hora del 15 de noviembre del año pasado, soldados de Estados Unidos son internados, dice, en Europa por depresiones. Dice acá, más de 1.100 soldados norteamericanos emplazados en Arabia Saudita fueron transportados por vía aérea a Alemania para recibir tratamiento médico de depresión nerviosa. Vemos de que esto no solamente ocurre con los soldados, está ocurriendo con todas las naciones de la tierra. Se están llenando de temor, se están llenando de angustia. La angustia y dolores se están apoderando de ellos. Una cantidad de espíritus demoníacos de angustia están invadiendo la tierra. Espíritus demoníacos de depresión. ¿Qué está hablando este hermano? ¿Espíritus? ¿Angustia? ¿Depresión? ¿Demonios? Sí. La depresión, la angustia es un espíritu inmundo. Personas que son afligidas, y muchas de ustedes han sido liberadas y han podido experimentar el poder de Dios cuando han sido liberadas de ese espíritu inmundo de depresión, de angustia. La enfermedad del siglo XX está azotando a toda la humanidad, llenos de temor, llenos de miedo, porque no saben, porque ya se dan cuenta, mejor dicho, lo que viene dentro de poco. Y están, como dice aquí en la palabra, tendrán dolor como mujeres encinta. Vemos que se va a acrecentar más. Jesús habló en Mateo capítulo 24, versículos 7 y 8. Y habrá guerras y rumores de guerras, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto será principio de dolores de parto. Cada vez los dolores de parto cada vez son más seguidos. Ya nos vamos dando cuenta que la luz viene a este mundo, de que Jesús viene a recoger a su pueblo, y al mismo tiempo Jesús viene a destruir a toda humanidad de pecado que se ha negado a aceptar la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso estamos aquí. Y ese conflicto, por lo que esperamos conforme a la palabra, vemos acá en Isaías 13, el versículo 8, en la última parte, dice: se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros de llamas, sus rostros de llamas. Aquí la palabra nos habla ya de un conflicto en que se van a utilizar bombas nucleares que solamente queman, no tienen ni sonido alguno, no hay sonido de bomba, solamente es un y quema sus rostros de llamas. En agosto del año pasado leía un artículo en la revista Selecciones acerca de un sobreviviente de la bomba de Hiroshima. Este piloto de la Fuerza Aérea Inglesa
estaba como prisionero en Hiroshima y cada día lo llevaban al puerto para que trabaje como estibador. Era un prisionero de guerra. Y dice ese día, el 6 de agosto de 1945, los soldados japoneses lo metieron bajo la cubierta del barco para que saque los baúles, la carga. Y en eso, dice, hubo oscuridad, el barco se zarandeó, no se escuchó ruido de bomba alguna. En esa época no se conocía nada acerca de bombas nucleares. Trataron de subir por las escaleras metálicas del barco y estaban al hierro candente. Se acercaron a las paredes de acero del barco y estaban enrojecidas con el calor. El piso quemaba. No sabían qué pasaba. Pasaron muchas horas bajo la cubierta. En eso alguien les pasó una soga y subieron por la soga, y el cuadro que vieron afuera era tenebroso, era espeluznante. El río que desembocaba en el mar arrastraba seres humanos calcinados, unidos los unos con los otros, grasa flotando en las aguas. Y en eso se dio la vuelta y vio a un oficial o a un prisionero de guerra, no me acuerdo exactamente quién era la persona, que lo estaba mirando con los ojos bien abiertos. Entonces pensó que estaba vivo, pero quiso acercarse, y en ese momento los ojos, dice, se le cayeron como cera sobre las mejillas. Había ocurrido un ataque nuclear. ¿Y dónde está la palabra? Aquí en Isaías. Pero no solamente vemos en Isaías, vemos también en Zacarías, y vamos a abrir el libro de Zacarías. Zacarías, el último capítulo, nos habla y nos dice la palabra del Dios Todopoderoso. Y esta será la plaga, Zacarías 14:12. Esta será la plaga con que herirá Yahvé a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. Ahí vemos en la palabra de ese conflicto todavía mucho más grande que va a haber dentro de poco tiempo, y va a ser algo más terrible todavía. ¿Y cuánto queda para eso? Muy pocos años. Hermanos, la palabra nos habla claramente acerca de este conflicto. Nosotros debemos velar, seamos sobrios, no durmamos, porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. A todos aquellos que estén velando y orando, viviendo en el Espíritu, el Señor los ha de arrebatar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, desapareceremos de la faz de la tierra. Todas las naciones van a sacar en los periódicos, en la televisión, miles han desaparecido. Los locos que predicaban por las calles, los locos que predicaban en las plazas, los locos que repartían folletos diciendo que Jesús viene, esos han desaparecido. ¿Qué ha pasado? Ha ocurrido el arrebatamiento. Nosotros, hermanos, tenemos que estar pendientes de la palabra. Dentro de poco, esta guerra va a terminar. El mundo va a estar consternado. Van a decir, no más guerras, paz y seguridad. En los periódicos leemos, paz y seguridad, paz y seguridad, anhelo por la paz, 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 seguridad, desarme, paz, paz. En la tierra, paz y seguridad. Después ha de venir la destrucción, el día de la ira del Dios Todopoderoso. El día de la ira del Dios Todopoderoso va a provocar toda la destrucción de la humanidad de pecado y todo lo que hay sobre la tierra, conforme a los juicios escritos en Apocalipsis a partir del 7º sello. Todo lo que vamos a ver en esta palabra se ha de cumplir. Paz y seguridad. Vamos a abrir Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2. La palabra ya nos habla y dice el versículo 2 y 3:
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Amén. Estarán comiendo, estarán bebiendo, estarán fornicando, estarán adulterando, estarán mintiendo, estarán edificando casas, edificios, como en los días de Noé. No entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. No entendieron hasta el día en que Noé entró en el arca. No entendieron y estaban comiendo y bebiendo ese día como si nada estuviera pasando. Y hasta el día en que Noé entró en el arca, hasta el día en que el Señor arrebate a su pueblo, hasta el día en que con el Señor nos encontremos en las nubes, en ese momento se ha de desatar la destrucción sobre esta humanidad de pecado. Cuando digan paz y seguridad, vendrán sobre ellos destrucción repentina y no escaparán, como en los días de Noé, dijo el Señor. Después de que Noé y su familia entró en el arca, vino el diluvio y se los llevó a todos. No hay más. Por eso tienes que arrepentirte. Por eso tienes que llevar una vida en santidad. Porque no estamos jugando a ser cristianos. Estamos hablándote de palabra profética. Estamos hablándote conforme a la palabra del Dios Todopoderoso. Y no estamos bromeando. Dentro de poco tiempo se ha de destruir esta humanidad de pecado. Ahora es el tiempo del arrepentimiento. Ahora es el tiempo de la gracia. Ahora es el tiempo de decirle: Señor, perdóname por todos mis pecados. Señor, me arrepiento de todo lo que he hecho. Límpiame con la sangre preciosa que Jesús derramó por mí en la cruz del Calvario. Confiesa a Jesucristo como tu Señor y Salvador en forma pública. El Señor dijo: el que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Y el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre. Basta de soberbia, basta de altivez, basta de orgullo. El Señor quiere que seamos humildes y nos acerquemos a Él como pecadores que somos. No hay otra forma. No hay otra forma para salvación. Es el Evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados en el nombre de Jesús, redimidos por la sangre del Cordero. El mundo va a estar consternado. Van a decir: no más guerras, paz y seguridad. En los periódicos leemos: paz y seguridad, paz y seguridad, anhelo por la paz, 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 seguridad, desarme, paz, paz. Y de ese modo habrá empezado la semana de 7 años proféticos que nos habló el profeta Daniel. Por eso Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, a la mitad de los 7 años proféticos, a la mitad, es decir, 3 años y medio, 1260 días, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Qué es eso? En este periodo que viene de paz y seguridad, se va a edificar en Jerusalén el tercer templo judío en el monte de Sión, en el monte Moriah. Y allí nuevamente los judíos van a poder ofrecer cabritos, van a poder ofrecer ovejitas en holocausto al Dios Todopoderoso conforme a los ritos de Moisés del Antiguo Testamento. De ese modo, el pueblo judío que no puede adorar a Dios, sino solamente en el monte Moriah, el monte de Sión en Jerusalén, habrá vuelto a esa restauración del sacrificio diario. Pero ahí el anticristo ha de cortar eso. Se ha de entrar a Jerusalén y se ha de hacer adorar como Dios en el mismo templo, en ese tercer templo. Estamos viviendo los últimos días, hermanos. Podemos hablar mucho al respecto. El tema central de esto es el Golfo Pérsico. Una señal más que nos anuncia el día de la ira del Dios Todopoderoso. ¡Aullad! Porque cerca está el día del Dios Todopoderoso.
Así que, hermanos, estemos atentos. El Señor viene a recoger a su pueblo y al mismo tiempo el Señor viene a destruir a todos los impíos que se rebelaron contra Él y hablaron cosas impías y murmuraron de Él, como dice la epístola de Judas en el versículo 14, 15 y 16. El Señor Jesús ha de venir con todos sus santos arrebatados y en Armagedón ha de destruir a todas las naciones. Así que, hermanos, veremos, todavía hay tiempo. Es necesario llenarnos del Espíritu Santo. Es necesario orar. Es necesario ayunar. Es necesario llevar vida espiritual. Porque dice la palabra, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. ¿Se referirá a aquellos que viven porque respiran? No. Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que viven una vida espiritual, aquellos que viven en Cristo Jesús, aquellos que ya tienen vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios y a Jesucristo, a quien has enviado. De ese modo, aleluya. De ese modo que hay tiempo, todavía hay tiempo. Y voy a hacer un llamado en base a este evangelio de arrepentimiento, para que toda persona que nunca ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador en una congregación cristiana, que lo haga en esta mañana. Todos nos vamos a poner de pie. Todos nos vamos a poner de pie. Y voy a hacer una invitación. Los consagrados, los valientes, instrumentos de su ira, leíamos en Isaías. Hermanos, y hay otro punto. Ayer, 6:15 de la mañana, desperté, abrí mis ojos y una voz interna me dijo, mi pueblo ha entrado a la guerra. En ese momento prendí el televisor, pero ahí hablaban de que Israel no iba a entrar a la guerra. Ahí pude comprender que era una palabra profética. Y todo esto, conforme a lo que hemos predicado hoy, es un hecho real. No sabemos de qué modo van a actuar los árabes, pero va a haber una destrucción terrible en la tierra de Sinar, en Babilonia, en Irak. Cerca está el día del Señor. Así que todo aquel que en esta mañana quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador, quiera nacer de nuevo, que su espíritu sea regenerado por el poder del Espíritu Santo, lavado por la sangre del Cordero, pase aquí adelante, sin temor. Vamos a hacer una oración por ti. Pasa sin temor, en el nombre de Jesús. Y efectivamente, el reino de los cielos se ha acercado. Jesús vino y predicó ese evangelio. Y echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos. Y decían, este echa fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y ahí el Señor les contesta y les dice, no puede un reino dividido permanecer mucho tiempo. Satanás no puede pelear contra sí mismo. Si yo echo fuera demonios, es porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos en guerra espiritual. Dentro de poco vamos a empezar, conforme ya a la guía del Señor, en forma periódica, liberación espiritual demoníaca en forma conjunta. Cierran sus ojos y agachen su rostro. Van a hacer conmigo esta oración en voz alta. Van a confesar al Señor delante de los hombres. Es necesario que entren en la presencia de Él. No necesitan de ningún estuco, de ninguna imagen, de ninguna escultura, porque Jesús enseñó a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Eso le dijo a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Por eso ahora, ustedes van a hablar con Él. Empezamos en voz alta. Padre amado, en voz alta. Padre amado,
En el nombre de Jesús, en esta mañana me has traído a este lugar para darme la oportunidad de escuchar el evangelio de arrepentimiento para perdón de pecados. Señor, yo me arrepiento de todos mis pecados. Límpiame con la sangre que Jesús derramó por mí en la cruz del Calvario. Y confieso con mi boca que Jesús es mi Señor. Y creo en mi corazón que tú, Padre amado, lo levantaste de los muertos. Hazme nacer de nuevo. Quiero nacer de nuevo. Quiero nacer. Regenera un espíritu nuevo dentro de mí. Y tu Espíritu Santo en este momento invada todo mi ser. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque cerca está el día de tu ira, en que has de derramar todo el juicio revelado en la palabra contra la humanidad de pecado. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Sigue orando con tus propias palabras. Sigue orando ahí donde estás. Sigue orando con tus propias palabras. Aleluya, Señor. Te alabamos, Señor amado. Te adoramos, Rey. Te glorificamos, Señor. Vivimos los últimos días, Señor. Ayúdanos a perseverar, Señor. No permitas que nos enfriemos, Señor. No permitas, Señor, que nuestras lámparas se apaguen. Ayuda, Señor. Ayúdanos a llenar nuestras vasijas de aceite, a llenarnos del Espíritu Santo cada día y no hacer lo que nosotros queramos. Si antes no hemos recibido una confirmación plena de parte tuya, vivid en el Espíritu. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. No permitas que actuemos conforme a nuestras emociones, Señor. Tú eres un Dios vivo que habla a su pueblo. Revélanos tu voluntad, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos y nuestros caminos no son tus caminos, como dice tu palabra. Aleluya. Alabemos al Señor. Adoremos su santo nombre. Aleluya. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. Bendito seas por siempre, Señor. Te alabamos, Dios. Te alabamos, Dios eterno. Aleluya. Obra, Señor, en este dedito, Señor. Derrama, Señor, el fuego de tu Espíritu Santo. Derrama, Señor, llénalo desde el vientre, Señor, para que sea arrebatado juntamente con su mamá, Señor. En el nombre de Jesús, llénalo, Señor. Llénalo, Señor. Llénalo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Obra, aleluya. Cristo viene. Arrepiéntete. Cuando venga de los cielos el Señor, estés vivo, estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Cuando venga de los cielos el Señor, estés vivo, estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Amigo, ya no peques más. Jesús te dice, ven a mí. Te dice, ven a mí. Recuerda que es tu Salvador. Él murió por ti en la cruz del Calvario. Apártate de tu soberbia. Él ama
nombre se abatirá toda altivez de los fuertes. Venga de los cielos, el Señor. Estés vivo o estés muerto, ¿qué cuenta le vas a dar? Cuando venga de los cielos el Señor viene a recoger a su pueblo. Será como los días de Noé, hasta el día que Noé entró en el arca, no entendieron que estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando el casamiento, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Hermano, ya no peques más. ¡Aleluya! Jesús te dice ven a mí. Recuerda que es tu Salvador. Recuerda que murió por ti. Gracias por estas vidas, Señor. Presérvalas de todo mal, Señor amado. Límpialas, Señor, de toda inmundicia, Señor. Que vivan en santa y piadosa manera de vivir, esperando el arrebatamiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, dile al Señor que te renueve. Purifícanos, Señor. Límpianos, Señor. Renuévanos, Señor. Ayúdanos a estar de pie cuando tú vengas y no caídos espiritualmente, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Háblale a Él. Ya no quiero ser igual. Renuévame. Ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. Necesita más de ti. Renuévame. Necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí, porque todo lo que hay dentro
necesita ser cambiado, Señor. Necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Te alabamos, Señor. Demos un aplauso al Señor por estas vidas. Aleluya. Te damos gracias, Señor, por estas vidas. Hay fiesta en el reino de los cielos por cada una de estas vidas que se ha arrepentido. Aleluya. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es el tiempo de arrepentirse, es el tiempo de predicar el Evangelio. Porque Jesús dijo, y será predicado el Evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio de todas las naciones. No para que todas las naciones se conviertan, sino para que en medio de las naciones el Señor recoja un pueblo para su nombre. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alza tus manos, te alaban, Dios.
no por razonamiento humano ni lógica humana, sino con arrepentimiento, con un corazón contrito y humillado, como pecadores que somos. Gloria a su majestad. Jesucristo merece todo honor. Reino, autoridad. Suyo el honor, suyo el poder, gloria a Gloria a su majestad. Suyo el honor, suyo el poder, gloria a suyo el honor, suyo el poder, gloria Aleluya, Cristo viene, arrepiéntete, tú que estás escuchando este cassette, tú que estás escuchando la calle, ahí donde estás, allá afuera, arrepiéntete, Jesús viene por segunda vez. Aleluya, gloria a Dios. y conoce mi corazón, prueba mis pensamientos, Señor. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos, Señor. Señálame lo que mi descubras, que te provoque tristeza, y guíame por la senda de la vida, sí, eterna. Señálame lo que mi descubras, que te provoque tristeza, y guíame por la senda de la vida eterna. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos, Señor. Examina, oh Dios, y conoce
mi corazón, prueba mis pensamientos, Señor. Dame lo que en mí descubras, que te provoque tristeza, y guíame por la senda de la vida eterna. Señálame lo que en mí descubras, que te provoque tristeza, y guíame por la senda de la vida eterna. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos, Señor. Examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos, Señor. Señálame lo que en mí descubras, que te provoque tristeza, y guíame por la senda de la vida eterna. Señálame lo que en mí descubras, que te provoque tristeza, y guíame por la senda de la vida eterna. Libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad, y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, Todo estaba escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá.
Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor lo vencerá. Ni Jesús el Señor, Él reinará. Cristo viene. La red presentó la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro pastor Ricardo Claure, para que su iglesia se prepare para testimonio a las naciones.